Están el día de hoy presentes en esta excelente Academia del Derecho, el Diario del Abogado que día a día sigue creciendo más gracias a ustedes. Pues el día de hoy vamos a continuar con la sesión número 3 de este tema muy importante que tiene que ver con la corrupción de funcionarios en el subtema del delito de concusión. Y me permito presentar al abogado John Stevens Gavino Sánchez. A continuación, pues, un poco de su trayectoria. Es abogado por la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión. Tiene una maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Además, también es fundador y director general del Estudio Jurídico Gavino Sánchez, especialización también en Derecho Penal y Penal Procesal, y fue ex asistente en función fiscal en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura. Abogado, se encuentra acá presente, pues continúe con su ponencia. Con todos. Doctor, un favorcito, ¿podrán ponerme para poder compartir la diapositiva, por favor? Claro, ya le damos paso con la grabación. Por favor. ¿Me confirma si es que puede? Perfecto. Bien, se puede ver, ¿verdad? Sí, continúe, estimado abogado. Bien, muchas gracias. En primer lugar, buenas noches con todos. Agradecer por la invitación. Bien, temas, por lo que estoy viendo, es un tema importante de conocimiento, ¿no? Como es el tema de lo que es delitos contra la administración pública. Y en esta oportunidad, pues, trataremos un delito también interesante e importante. Más bien, la disculpa del caso si es que corre un poco. Lo que pasa es que el lugar donde me encuentro, el fluido eléctrico se ha ido, así que esperemos que la laptop pueda durar el tiempo suficiente. Pero para un tema de introducción, bien, cuando hablamos bien de este delito de corrupción o cuando hablamos pues de los delitos contra la administración pública, hay que tener en cuenta en primer lugar que nuestro código penal, esto es nuestra codificación punitiva, pongámoslo así, ellos pues glosa un entramado delictivo, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, están los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, los delitos contra el patrimonio, pero además bien va a englosar estos delitos que van contra la administración pública. Y cuando hablamos, pues, de estos delitos contra la administración pública, muchas veces va a estar enfocado en sus principios rectores, donde media, pues, quizás por ahí el aprovechamiento, de repente el abuso, de repente el prevalimiento de todos aquellos que se encuentran revestidos quizás en la función pública, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas figuras delictivas, tanto como, por ejemplo, la concusión o el cobro indebido, entre otros, vamos a observar bien que el núcleo de este injusto va a radicar en un atentado contra el principio de legalidad. Eso es de tener en cuenta un hecho primordial, tener en cuenta ese punto, ¿bien? Y este atentado contra el principio de legalidad es de verse cuando, por ejemplo, el intraneus desborda la normativa aplicable. Obviamente, esto cuando se da en un evidente, pues quizás desmedro, ¿no? De los intereses comunitarios que ha de orientar, pues, toda actuación pública. Y esto va a propiciar una legítima defraudación de los derechos de toda la colectividad, ¿no? Entonces, hay que separar o tener en cuenta que el fundamento material del injusto funcionarial, pongámoslo así, se va a construir normativamente a partir de la distorsión que se produce en toda actuación pública. Cuando, por ejemplo, el autor del delito abusa del poder que le otorga la función pública para hacerse, pues, de una ventaja indebida. Obviamente, quizás ahí mediando la coacción o de repente mediando aquel temor que genera, pues, la investidura de la función sobre los particulares, ¿no? Ahora, más allá de ello, bien, hay doctrinarios que señalan, ¿no? Juristas que mencionan que no es propiamente, bien, la legalidad la que se ve afectada como consecuencia de esta conducta criminal. Si no, nos dicen, ¿qué nos dicen? Ya, no hay principio de legalidad, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que lo que se ve afectado es más bien la objetividad y el uso correcto del poder funcionarial. En el sentido, ¿por qué nos dice? Nos dice que en el sentido de que estas potestades, tanto ya pongámosle la ley, ¿no? La Constitución le confiere, por ejemplo, al funcionario o al servidor público,
deben emplearse en satisfacción de los intereses estrictamente generales. Eso es lo que nos dicen algunos doctrinales. Sin embargo, hay que tener en cuenta, bien, o si hacemos historia, si nos remontamos a historia, citamos, por ejemplo, a este jurista argentino, si mal no recuerdo, Soler, cuando habla del derecho penal argentino, este nos relata que esta figura del derecho imperial, bien, va a surgir, nos dice, pues, como una forma independiente de extorsión. Y algunos autores aplicaron, pues, el título de concusión a extorsiones de los más variados caracteres, ¿no? Esto quiere decir, ¿no? Para dejarme entender, ello determinaba, bien, que se hiciera diferencia entre la concusión propia, que decía, pues, era la ejercida por el sujeto dotado de autoridad, y la concusión impropia, que decía que era la extorsión cometida por un particular. Entonces, eso es lo que nos señalaba más o menos, citando a Soler, bien, respecto a la doctrina argentina. Yéndonos al caso en concreto, en lo que es nuestro ordenamiento jurídico, como cuando hablamos del tema de concusión, bien, este delito no tenía antecedentes en el arrogado Código Penal del año 1924, sino fue hasta el año del Código Penal de 1921, donde se da la tradicional, o se copian, pongámoslo así, lo que nos hablaba la doctrina italiana, y utilizan la técnica suiza, pues, de los proyectos de 1916 y 1918, dice que distingue entre concusión básica y exacción ilegal. Esta doctrina italiana, que ha sido más o menos, lo usaron como referencia para poder señalar este delito en nuestro Código Penal, están enfrascados o enfocados directamente a lo que nos señalaba, si mal no recuerdo, Carmignani, si me estoy equivocando, háganmelo saber, por favor. Carmignani, ¿ya? Él hacía alusión a una clasificación también, nos menciona, así como el jurista que hemos hablado, el jurista argentino, también nos hace una clasificación de la concusión propia e impropia. Y dice, pero ellos dijeron, este jurista italiano nos dice, que va a depender de la persona que aparece como autor del hecho, lo que en buena cuenta vendría, pues, a diferenciar dicho delito con el injusto de extorsión. Entonces, ¿qué más señaló? Más señaló de que no va a existir una relación, o no existe, decía, ¿no?, una relación de género-especie entre ambas figuras delictivas. Más allá, también apelaron el término de concusión, pues, explícita o implícita. Bien, señalaban, cuando hablábamos de la concusión explícita, decían, pues, que aquí el funcionario ejerce el poder funcionarial de forma directa y sin reparo alguno contra el particular. Obviamente, hace hacer uso, pues, de sus facultades funcionales, decía, ¿no? Y cuando hablaba de la concusión implícita, decía que la coacción toma lugar de forma, o como comúnmente lo conocemos chabacanamente, de forma solapada, ¿no? Que de forma así, implícitamente, ¿a través de qué? A través de un engaño, agrandando, pues, el error en la psique de la víctima, nos decía. Por ejemplo, citando un ejemplo, podríamos señalar, ¿no?, cuando el funcionario, pues, amenaza con sancionar por una supuesta infracción normativa, ¿no? Entonces, siguiendo más allá, como esta es una especie de introducción para más o menos enfocarnos en el caso en concreto, bien, citando más allá a Vázquez, a Abanto Vázquez, nos decía también que había una diferenciación, o primero, al inicio mencionaba que no había una mayor diferencia entre concusión y cohecho, y que sí, esto también lo vamos a analizar mientras vamos avanzando con las diapositivas, pero nos decía que, primero, que no había una diferencia entre ambos, ¿ya?, entre concusión y cohecho. Sin embargo, mientras se fue perfeccionando la técnica e incrementando, pues, esta represión, ¿no?, cuando se vio viendo más casos sobre este delito, se dio una distinción más clara, que nos decía que en la concusión, haya una exigencia ilícita y abusiva de parte del funcionario, mientras que en el cohecho, pues, señalaban que había un acuerdo con el particular a cambio de una contraprestación ilícita del funcionario a favor de aquel. Entonces, en otras palabras, en los delitos de cohecho, ¿qué se va a producir? Se produce una negociación ilícita entre el funcionario y el particular a partir, pues, de la confluencia de voluntades, ¿no?, los cuales esto se va a dar de forma libre. Sin embargo, en la concusión, la voluntad del particular que admite la coacción del funcionario se encuentra viciada de su libre determinación, ¿no? Entonces, habiendo analizado todo ello, bien, yéndonos ya a la doctrina peruana, nos dicen entonces que cuando hablamos de concusión, bien, viene a evocar
editor, cuando hablamos de concusión, viene a evocar, decían, a aquella actuación propia de un funcionario público, obviamente, pues, quien aprovechando, ¿no? Quizás el temor que genera el poder funcionarial, ¿no? Diciendo, yo soy servidor público, yo soy funcionario público, aprovechando de ese temor, ¿qué es lo que hace? Lo utiliza como un medio de coacción hacia los particulares para verse beneficiado con una ventaja patrimonial indebida, ¿no? Entonces, yéndonos más allá, cuando hablamos de concusión, que hay que tener en cuenta, el delito se encuentra tipificado en el artículo 382 del Código Penal. Bien, cuando hablamos de este delito, se va a encubrir, pues, o se encubre una acción típica de extorsión, donde la coacción, bien, que comete el autor se va a manifestar, pues, ya sea, pues, pongámonos en los poderes funcionariales que viene investida, pues, la actuación pública, a diferencia de la figura delictiva contemplada en nuestro artículo 200, que viene a ser probablemente la extorsión, donde aquí, haciendo una diferenciación, la obtención de la ventaja indebida obedece a un acto, pues, de, pongámosle, de compulsa, efectuado, pues, por el autor sobre la voluntad del sujeto pasivo, que se va a traducir a través del ejercicio, pues, de la violencia, quizás, o de la amenaza, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, o es importante destacar, por ejemplo, y diferenciando también, que el delito de extorsión puede ser cometido por cualquier persona, inclusive también por un funcionario público en ejercicio funcionario, ¿no? Entonces, viendo ya o poniéndonos en consenso sobre este delito, bien, el artículo 382, como ya se había señalado en el Código Penal, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido, nos dice, con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Asimismo se va a dar la inhabilitación, ¿no? Por ejemplo, para ejercer algún cargo público, ser servidor público, funcionario público. Y además, pues, se va a dar lo que es la multa desde 180 a 365 días multa, ¿no? Entonces, esto ya de todo lo dicho, nuestro Código Penal enfoca y señala este artículo o este delito de la manera en la cual se ha hecho lectura. Entonces, analizando bien este delito, agarramos un poco de teoría del delito. Bien, en primer lugar, cuando hablamos del bien jurídico protegido, bien, aquí hay que tener en cuenta que el bien jurídico protegido sería o es la correcta actuación de los funcionarios y servidores públicos en las relaciones que entablen con los particulares. Esto quiere decir, sea tanto, o en tanto que el ejercicio del cargo, bien, solo sirva, pues, para prestar un servicio público conforme a los cánones de un Estado constitucional de derecho. Ahora, si hablemos o cuando hablamos de este bien jurídico, lo hablamos desde un panorama, pues, más amplio, bien, este bien o este objeto de tutela penal, podemos bifurcarlo en dos planos. Primero, que el interés del Estado de cautelar, pues, que los funcionarios y servidores públicos sujeten su actuación, pues, a servir a la comunidad, ¿no? Eso es lo que muchas personas queremos dentro de nuestros servidores públicos, de nuestros funcionarios públicos. Y segundo, nos dice además que la legítima expectativa de los comunitarios de que los funcionarios y servidores públicos solo han de ejercer actos de injerencia en sus derechos subjetivos cuando así lo demanda la legalidad aplicable y no en abuso del poder, ¿no? Eso es lo que nos señala respecto si hablamos de una visión más amplia. Sin embargo, cuando hablamos o cuando decimos acciones violentas, entre paréntesis, pues podemos decirle concusión, se afecta ¿qué más? Se afecta también la libertad individual del sujeto pasivo. Entonces, si citamos por ahí a Bernal Pinzón, también en su libro Delitos contra la Administración Pública, ¿qué nos ha señalado? Él nos señala, en primer lugar, que el objeto jurídico de la concusión va a ser, obviamente, el interés de la administración pública para que los funcionarios públicos, pues, ejerciten sus funcionarios de forma normal. Eso lo tenemos en claro. O mejor, nos dice además que en la forma y modo previstos en las respectivas normas que reglamenten sus funciones, igualmente con la acriminación de la conducta del autor, nos dice que también se da una vulneración a la libertad y también al patrimonio. Entonces, si analizamos lo que este autor ha señalado, ¿no? Si hay una vulneración, nos dice más allá de la administración pública, también en la libertad y libertad de la persona, así también una afectación al patrimonio, entonces estaríamos en un tipo penal pluriofensivo.
Entonces, esto en la medida, pues obviamente, en la medida que su materialización no solamente va a afectar la administración pública, sino también, como ya lo hemos venido señalando, va a afectar cosas, la libertad y eventualmente, pues, el patrimonio económico del sujeto pasivo de la infracción. Entonces, a tener en cuenta que cuando hablamos del delito de concusión, obviamente, pues, estamos bajo un tipo penal pluriofensivo. ¿Por qué? Porque va a afectar, pues, varios bienes jurídicos. Bien. Ahora, hablando un poquito de tipicidad objetiva, obviamente, cuando hablamos del sujeto activo, bien, en este tipo de delito, podemos señalar, bien, que este delito importa o es un delito típicamente funcionarial, bien, donde esa calidad del autor solo la puede tener aquel que obviamente se encuentra revestido, pues, de las potestades funcionales que confiere la ley y la Constitución. Esto ya sea como funcionario o servidor público. Entonces, este núcleo, bien, para poder ampliar un poco más lo señalado, bien, este núcleo del injusto va a suponer, pues, obviamente, el abuso de un poder funcionarial. ¿Por qué? Porque la gente, pues aquí va a tener que actuar, obviamente, en mérito al ejercicio de la actividad pública y provocar, pues, en el particular, el temor que debe infundir al ciudadano para lograr, pues, pongámosle así, doblegar su resistencia. Entonces, más allá de ello, cuando hablamos del sujeto activo en este delito, nos dicen además por ahí algunos juristas que no necesariamente debe tratarse de un funcionario público con autoridad, sino también nos dice que se ha incluido al servidor público, ¿no? Lo que se ha señalado, tanto un funcionario público como servidor público. Entonces, nos dicen además que este delito configuraría entonces como un delito especial propio. Por ende, podemos señalar o concluir entonces que todo aquel que carece, pues, ¿no?, de dicha cualidad va a estar fuera del radio de acción del enunciado normativo, ¿no? Ahora bien, ¿se puede dar coautoría en este delito? Entonces, obviamente, y según lo que la norma nos ha señalado, la coautoría puede admitirse, siempre y cuando, bien, se observe dos funcionarios públicos que de forma conjunta, pues, incidan en el acto de constricción decisoria de la voluntad del particular. Y esto, bien, si es que actúa cada uno, pongámosles, por ejemplo, si estos funcionarios, ¿no?, actúan en tiempos distintos, obviamente, pues, cada uno va a responder penalmente por su propio. Entonces, sí existe, sí admite. Bien, ahora, más allá, ¿qué más nos dicen los doctrinarios? ¿Qué más nos dicen respecto a este delito? Nos dice además que por ahí si de repente participa un particular en el decurso de esta realización típica, aquel, ¿cómo va a responder? Aquel responde, dice, como cómplice, ya sea primario y o secundario, obviamente siguiendo este principio que no hay de qué olvidar, el principio de la unidad en el título de la imputación. Pero además, por ahí nos dicen que si es que aquel es quien induce al particular, nos dicen, no, por ahí, si tú induces, dice, al particular a prometer de repente por ahí indebidamente la entrega de un bien patrimonial, ya no estaríamos hablando de concusión, será un delito de estafa, nos dice por ahí. Si es que emplea, ¿qué cosa? Lo que nos dice el delito de estafa. Emplea artificios o de repente algún ardid para hacerse pasar por funcionario público. Y si es que hace uso de la violencia o de la amenaza, estará incurso en el tipo penal de extorsión. Siempre y cuando pues señalamos que un particular realiza estas acciones, ¿no? Estaríamos hablando no de concusión, sino de un delito propiamente de estafa o en su defecto, pues, de un tipo penal de extorsión. Ahora, ¿hay autoría mediata? Cuando hablamos de este delito, bien, la autoría mediata, desde afuera, hay que tener en cuenta que ha de ser rechazada. ¿Por qué? Pues solo aquel que ostenta el poder funcionarial puede quebrantar, bien, este soporte material contenido en el bien jurídico protegido. Entonces, si es el particular, bien, para acabar con este tema del sujeto activo, si es el particular que induce al funcionario para que éste deje de hacer un acto propio de sus obligaciones funcionales mediando la motivación de una ventaja o dádiva, ya sería un delito de
cohecho y no de corrupción. Entonces, eso es un poquito para poder analizar y señalar y tener en cuenta respecto a quiénes están dentro del sujeto activo cuando hablamos propiamente del delito pues, de corrupción. Ahora, cuando hablamos del sujeto pasivo, bien, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. El sujeto ofendido y, de repente, el sujeto pasivo. Que aquí va a haber ciertas discrepancias, un debate entre diversos juristas. ¿Por qué? Porque cuando hablan del sujeto ofendido, primero dicen que es el Estado. Bien, el Estado lo mencionan pues como cabeza, ¿no? De toda la actuación, dice que toma lugar en el seno de la administración pública, que se ve afectado, bien, aquí hay que tener en cuenta que se ve afectado cuando los funcionarios públicos, obviamente, pues se van a aprovechar de su investidura para coaccionar a los particulares a fin de obtener todo tipo de ventajas. Bien, eso es cuando nos habla el sujeto ofendido. Pero además, un cierto sector nos dicen que el sujeto pasivo de la acción típica es el particular. ¿Por qué? Porque dice que el particular se ve afectado en su capacidad deliberativa y en su integridad patrimonial. Y este será considerado, dice, como víctima siempre y cuando haya actuado con una voluntad viciada. Entonces, para ampliar un poco más sobre el sujeto pasivo, bien, aquí obviamente hay que tener en cuenta, y como ya lo hemos señalado, bien, hay ciertas discrepancias entre algunos juristas, porque por un lado señalan pues que obviamente el sujeto pasivo del delito podría ser la persona extorsionada, ¿no? La persona pues, el particular, coaccionada por el funcionario público. Pero, vuelvo a repetir, hay una fuerte corriente que sostiene que el sujeto pasivo del delito viene a ser la administración pública, en razón de que el bien jurídico, obviamente, como ya le hemos señalado, ¿cuál va a ser el bien jurídico protegido? Obviamente va a ser la administración pública. Por tanto, bien, y a criterio personal, el sujeto que es, por ejemplo, accionar, esto es, la persona que se le agrede su libertad, se le saca su patrimonio por ahí, puede ser, o consideración mía, puede ser considerado víctima, pero no el sujeto pasivo, puesto que el sujeto pasivo sería obviamente la administración pública, ¿no? Pero, como vuelvo a señalar, este es un debate que hay varios juristas y ordinarios hablan o señalan al respecto. Bien, cuando seguimos hablando sobre concusión, es necesario tener en cuenta también estas modalidades típicas que es importante conocimiento. La primera de ellos, me he tomado el tiempo de englobar tres de ellas. Bien, la primera de ellas que es obviamente el abuso del cargo. Un primer punto cuando hablamos del abuso del cargo, bien, o un primer punto a saber, va a ser este tema. ¿Por qué? Porque la materialización, bien, del injusto, bien, de concusión o la materialización de este delito, va a aparecer siempre y cuando se advierta, ya, que el intraneus ha hecho uso, pues, de su investidura funcional para constreñir, pues, la voluntad del particular. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y de esta manera, ¿qué es lo que hace? Induce a prometer o entregarle, pues, por así, a un tercero un bien patrimonial. Entonces, hay que tener en cuenta, o de forma por ahí, que este prevalimiento del cargo funcionarial, lo que dota de sustantividad, pues, esta figura delictiva, ¿basta qué cosa? Basta que se aprecie que esa ventaja indebida fue obtenida por otros medios para dar negada, pues, la tipicidad penal por este delito. ¿Bien? Entonces, este abuso del cargo es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora, por ahí también señalan, bien, o se parte por ahí, de que debe existir, bien, nos dicen, una determinada relación legal entre el funcionario público y el particular. Nos dicen además que esta vinculación, o precisamente es esa vinculación que le va a permitir, pues, al intraneus ejercer esa presión coactiva sobre el particular, razón del cual nos mencionan por ahí que llegue a la conclusión de que efectivamente debe o tiene que dar o prometer, pongámosle, lo que el servidor público le exige, que es lo que en términos generales se conoce como el metus publicae potestatis, si mal no recuerdo, o en otras palabras, pues el miedo, ¿no?
O esto es el miedo o el temor a la autoridad, ¿no? Ahora, el expediente, un ratito creo que lo tengo por aquí, hay un expediente de número 1123, si mal no recuerdo, 2001-2002, bien, nos decía que el delito de concusión se materializa cuando el funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer pues indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial. Ahora, cuando vamos un poquito de derecho comparado, bien, cuando hablamos, por ejemplo, remontándonos nuevamente a la doctrina argentina, nos dice que se debe plantear estas exigencias en el carácter que invite o que se dé dentro de la administración pública cuando se exige, nos dice, o cobra invocando funciones que no le corresponden. Nos dice, ¿qué pasa cuando se da eso? Dice que podrá cometer otros delitos contra la administración pública, por ejemplo, usurpación de autoridad o contra la propiedad, estafa, pero no confusión, no dice lo que es la doctrina propiamente argentina. Sin embargo, cuando hablamos de la doctrina nacional, es decir, país, bien, la interpretación que le dan a la doctrina argentina dentro de nuestro país nos dice que es, o señala que viene a ser la más acorde con el bien jurídico protegido en todo, pues, lo que señala el delito de concusión. Pues nos dice que el abuso fuera de las propias funciones del sujeto pasivo no tiene que ver directamente con un atentado del propio funcionario contra el funcionamiento de la administración pública. Entonces, esta subseñalamiento respecto del abuso del cargo, bien, nos mencionan que no se trata, o nos dicen que no se trata de un marco de abuso del cargo estrictamente marcado en una esfera de competencia legal. Sin embargo, otros juristas respecto a este tema, ¿no? Nos mencionan, pues, que para que se dé esta modalidad típica es exigente y obviamente fundamental y primordial, ¿no? Que se configure ello. Es decir, que esta materialización del injusto va a aparecer siempre y cuando se advierta, pues, que, como ya le he mencionado, este intraneus ha hecho uso de su investidura funcional. Es decir, ha hecho uso del cargo que se le ha asignado, ya sea como funcionario público o servidor público. Ahora, por otra modalidad típica que podemos hablar de este delito es lo que es obligar a una persona a dar o prometer indebidamente. Entonces, ¿qué es eso? Nos dice, pero hay que tener en cuenta que el término obligar, bien, obligar, ¿qué cosa implica? Va a implicar, conforme podemos apreciar en la diapositiva, que implique el ejercicio de una actividad, ¿ya?, coactiva de parte del sujeto activo sobre el particular, que en la práctica, pues dice, debe suponer el manifiesto de una amenaza con suficiente idoneidad y potencialidad para contraer la voluntad de la víctima. Entonces, viendo todo eso, enfocando todo ello, bien, esta amenaza que podemos señalar, o esta amenaza que encubre en el término obligar, entre comillas, debe referirse a la realización, bien, de una conducta propia del cargo funcionarial. Esto quiere decir de una conducta del poder del cual está investido el agente, del cual está investido por el sujeto activo. Es decir, bien, cuando, por ejemplo, el sujeto activo de repente amenaza, ¿no? Quizás con cerrar el establecimiento comercial, o de repente amenaza de que se suspenda la vigencia quizás de una licencia de funcionamiento. Si es que aquello, obviamente, implica bien la lesión de un interés jurídico de naturaleza personal, como la vida, el cuerpo, la salud, ya no estaríamos hablando de concusión, sino se estaría desplazando a un delito de extorsión. Ahora, para entender un poquito más de esto, si por ahí de repente, si se da el uso de una violencia física, bien, que obviamente esta violencia física va a recaer sobre la integridad corporal del particular para obligarlo a que le entregue un bien patrimonial, ya no podríamos estar hablando de concusión, sino estaríamos hablando del tipo penal de extorsión. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, bien, al momento, pues, de analizar y ver si efectivamente nos encontramos
ante el delito, pues, de repente de concusión, o nos encontramos de repente al delito de extorsión. Bien, citando nuevamente a este autor, es interesante leerlo, bien, Javanto Vázquez, bien, nos dice, bien, él, si mal no recuerdo, nos decía, o señalaba que vamos a hablar o obligar, bien, la palabra obligar va a ser un sinónimo de constreñir, nos decía, bien, de constreñir. Y significaba, decía, compeler por la fuerza a otro para que se haga o ejecute algo, sin llegar a una violencia o amenaza en el sentido de la extorsión. Ahí lo diferencia este autor. Sin embargo, bien, hay otro jurista, que no me acuerdo el nombre, si mal no recuerdo, era Vargas, Rojas Vargas, si mal no recuerdo. Él nos decía, bien, que obligar va a implicar tanto una coacción física material sobre la persona, como una coacción o presión psicológica, ya sea, decía, ¿no?, una amenaza, una intimidación, entre otros. Entonces, analizando estas dos posturas, bien, un entendimiento quizás de ahí de tal estimación va a suponer o supondría reconocer un tremendo privilegio, pongámoslo así, a los funcionarios públicos que a fin de hacerse ilícitamente de un patrimonio ejerzan violencia sobre las particulares a recibir pues una penalidad dulcificada que en prioridad configuraría ¿qué cosa? El tipo penal de extorsión. Y es lo que se ha venido señalando. Si el funcionario público hace uso de la violencia, si el funcionario público afecta contra tu integridad a fin de obtener, pues, o que le entregue su bien patrimonial, hay que tener en claro eso. Ya no estamos bajo el delito de concusión, sino estaríamos, pues, bajo lo que es la tipo penal de extorsión. Ahora, cuando hablamos por ahí de obligar, bien, este término también de obligar puede ser, por ejemplo, en dar un bien o un beneficio patrimonial o a prometer, por ejemplo, a un futuro dicho bien o beneficio. Esto quiere decir que el acto de constreñimiento, el acto de constreñir, bien, debe ser dirigido a la obtención de un beneficio patrimonial, mediando, obviamente, cosas, tu entrega inmediata o la promesa de entrega, pues, obviamente, esto a posteriori, bien. Ahora, para entender o para poder tenerlo en cuenta también, es si en el caso o si es que lo que se obliga al sujeto pasivo, por ejemplo, ya no es un bien patrimonial, sino, por ejemplo, es un acceso carnal sexual, es de verse que esta amenaza se dirige a otros intereses. Entonces, ya no estaríamos hablando tampoco ni de concusión, ni tampoco de extorsión, sino podríamos estar hablando también del tipo penal previsto en el artículo 170 del Código Penal, que viene a ser ¿cuál? El delito de violación. Pero además, si esta intimidación tiene que ver, pero si esta intimidación, por ejemplo, tiene que ver con un acto propio del cargo funcionarial, no se daría el tipo penal de concusión, como ya lo hemos dicho, por la sencilla razón de que, porque si el funcionario, ¿no?, o esta relación sexual que podríamos, supongamos, que se daría a un futuro, no lo sé, esto no puede ser entendida como un bien o un beneficio patrimonial. Entonces, podemos ver ahí la diferencia, tanto este término de obligar, si estamos enfocados, por ejemplo, ¿no?, como ya lo he señalado, en el delito quizás de extorsión, o si estamos en el delito de concusión, o si por ahí existe lo obliga de repente a tener acceso carnal, tampoco podríamos señalar concusión, sino estaría esto enfocado en otro tipo penal. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir que una relación sexual, bien, no puede ser entendida como un beneficio patrimonial. Bien, ahora, por otro lado, respecto, como punto 3, también está lo que es inducir a dar o prometer. Entonces, cuando hablamos de inducir, bien, inducir, un momentito, por favor. Ya, como seguíamos diciendo, cuando hablamos de inducir, parece que había llegado la luz, pero no llega aún. Decíamos. Cuando hablamos de inducir a dar, o sea, es decir, o dar o promover, esta inducción hace alusión a qué? Hace alusión a una presión psicológica de cierta intensidad y nos dice también de una suficiente, pues, idoneidad para poder quebrantar, tengan que tener en cuenta eso, quebrantar
la resistencia del sujeto pasivo. Y así nos dice determinarla en un quehacer conductivo y además nos dice que importa influenciar directamente sobre la esfera decisoria, o esto es sobre la esfera volitiva de un individuo. Entonces, cuando abordamos un poquito más respecto a esta instigación o a esta inducción, bien, hay que tener en cuenta que no es esa instigación que se encuentra pues regulada en el artículo 24 del Código Penal. Pues acá, bien, no se dirige al instigado a cometer un hecho punible, sino que aquel caiga, obviamente, a merced de la propuesta indebida del intradentro, donde la presión, por ejemplo, psicológica, quizás, ha de referirse pues a una actuación típicamente funcionarial. Es decir, hay que tener en cuenta que este convencimiento debe obedecer a la realización de un acto administrativo o jurisdiccional. Entonces, cuando hablamos, o para tal efecto, bien, el sujeto activo o el agente, bien, puede valerse ¿de qué? Puede valerse, de repente, por ejemplo, del engaño, puede valerse de la mentira, ¿no? O cualquier otro medio dirigido a torcer la voluntad del sujeto pasivo y así influenciar, bien, influenciar de forma o influenciar en su esfera decisoria, siempre que dichos elementos estén relacionados, pues, y hay que tener siempre en cuenta eso, que estén relacionados con el abuso del poder funcionarial. Bien, ahora, a título personal, bien, considero que esta inducción, bien, va más allá del mero, por ejemplo, consejo, ¿no? O exhortación. Pues al igual que al constreñimiento que hemos hablado, ¿no? Aquí, ¿qué se pretende? Se pretende doblegar la voluntad de la víctima a través de una injerencia psicológica de cierta intensidad. Y estas conductas, ¿bien? Si contuvieran, pues por ahí quizás una amenaza velada, o bien encajarían dentro de la primera modalidad de concusión, o si no, como lo que se conoce como exacciones ilegales o concusión pasiva. Esto es, la modalidad de ¿qué? La modalidad de solicitar. O en caso contrario, pues, si no se diera esta inducción, obviamente estaríamos bajo un delito atípico, ¿no? Ahora, esta inducción, bien, hay que tener en cuenta también que debe estar orientada por ahí a que de repente el particular, bien, le entregue un bien o le prometa su entrega, debiendo existir pues una relación normativa, bien, entre el acto de la entrega con la proposición determinativa de la gente. Es decir, esta puede ser cometida también mediante emisión. Por ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. De repente los silencios, ¿ya? O la inercia del funcionario ante la incertidumbre quizás de la persona que obra para dar o para prometer. Siempre y cuando, pues, este silencio, bien, pueda ser reputado como concluyente para determinar una determinada situación generadora de una obligación por parte del particular. Bien, entonces, cuando hablamos respecto, o lo que venimos señalando, respecto a la modalidad típica de este delito propiamente, bien, hay que tener en cuenta que se debe dar primero, obviamente, el abuso del cargo, lo que ya hemos señalado. Asimismo, obligar a una persona a dar o prometer indebidamente, pero esta obligar, o este término de obligar, hay que tenerlo en cuenta bajo qué extremo se ha dado, o se está dando, bajo lo que ya hemos señalado, ¿no? Que puede darse si propiamente la concusión, puede darse quizás el tema de la extorsión, o hasta quizás también otro tipo penal, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. Y además, pues, el tema de inducir a dar o prometer. Bien, ahora, existe también una forma de imperfecta ejecución cuando hablamos, pues, del delito de concusión. Entonces, esta perfección delictiva, bien, de este injusto penal, debe tomar lugar por separado, considerando obviamente la naturaleza de cada modalidad típica en particular. Entonces, por ejemplo, ¿no? Según la diapositiva podemos ver cuando dice hipótesis de obligar. Esta hipótesis de obligar, bien, basta para que se dé la consumación que la gente pues haya realizado actos, bien, de constricción suficientes para, dice, doblegar, ¿no? La voluntad de la víctima sin necesidad de que se haya producido, no dice, la aceptación de la víctima, menos
que se haya dado la entrega del bien patrimonial. Además, nos dice, mediante dicho análisis no resulta admisible el delito. Esto, obviamente, en este delito de confusión no existe la tentativa. Bien, hay que tener en cuenta ello. Ahora, cuando hablamos, o lo dicho por parte del tema de la consideración, que la entrega del bien patrimonial es un acto posterior a la consumación del ilícito penal, pues hay que tener en cuenta ya que esta concreción no condiciona de ningún modo su punición. Es decir, no tenemos frente a un delito patrimonial como la estafa. ¿Por qué? Porque en la estafa, obviamente, donde sí se exige el desplazamiento patrimonial de la esfera del sujeto pasivo a la esfera del sujeto activo. Hay que tener en cuenta ello. Ahora, hay conceptos normativos, ¿bien? Y estos conceptos normativos deben ser entendidos conforme a una valoración, conforme dice la diapositiva, a una valoración esencialmente teleológica, si no nos dice pues porque pierden su esencia, conforme a la estructura del bien jurídico protegido. Así, por ejemplo, citando, puede darse de repente en los delitos de cohecho, ¿no? Donde de repente basta la solicitud de la dádiva sin tener que efectivizarse de repente su entrega, ¿no? En cambio, cuando citamos, se me fue el nombre del autor, Rojas, si mal no recuerdo, Rojas Vargas, sí, Rojas Vargas, nos dice que este delito se va a consumir o se consuma en dos momentos distintos al verificarse o producirse la entrega del bien o beneficio mediante compulsión. O además, cuando hablamos de delito de compulsión, obviamente estamos en un delito de resultado. O nos dice, al producirse la promesa. Ahí estamos bajo un delito de ¿qué? De simple actividad, de actividad. Entonces, esta interpretación, bien, debe sujetarse a la identidad del bien jurídico protegido, que obviamente es la correcta actuación de los funcionarios públicos y servidores públicos. Ahora, cuando hablamos un poquito respecto o al supuesto delictivo de la inducción, vemos o podemos señalar, bien, que la gente debe ejercer una presión psicológica sobre el particular. Esto pues determinando por ahí de repente su decisión a la entrega del bien patrimonial, por lo que hay que tener en cuenta que estamos también bajo un delito de mera actividad, donde no puede identificarse actos anteriores de suficiente peligrosidad de repente objetiva, ¿no? Entonces, y esta peligrosidad o esta suficiente peligrosidad objetiva, perdón, es lo que se conoce de repente ahí, o para ser reputados como un delito tentado. Esto quiere decir que no, y vuelvo a repetir, como ya está señalado, no existe el tema de la tentativa en este delito. Bien, entonces, más allá, cuando hablamos por ahí del tipo subjetivo del injusto respecto al delito de concusión, bien, aquí hay que tener en cuenta que existe el tema de la acriminación, o esta acriminación es bien informada, bien, por el dolo de la gente. Ten en cuenta que es un delito doloso, ¿no? El dolo, aparte, tiene la conciencia y la voluntad de la realización típica. Es decir, que el agente, bien, va a obligar o induce al particular a la entrega, pues, de un bien patrimonial, sabiendo, pues, que obviamente se trata de un acto individual. Obviamente es dolo, que tiene que ver el tema del dolo, hay que tener en cuenta ello, ¿bien? Ahora, conforme a la diapositiva nos señala, nos dice además que el aspecto cognitivo ha de comprender todos aquellos elementos constitutivos del tipo penal. En este caso, de que se está constreñiendo al particular para obtener de aquel un bien patrimonial de forma indebida. Siendo así, bien, lo que nos menciona es que lo singular de la presente tipificación sería el entrecruzamiento del error de tipo con el error de prohibición, donde el error sobre el carácter real del acto es a su vez un desconocimiento de la antijuridicidad. Entonces, cuando hablamos a resumidas cuentas sobre el tipo subjetivo de este delito, ha de tener en cuenta que obviamente es un delito doloso. Bien, ahora, hay que señalar, bien, que como ya le hemos mencionado también, al no existir tentativa, o por ejemplo, más allá del dolo, tampoco podríamos aplicar en este tipo penal
el tema de la culpa. Bien, esto tenerlo bastante en cuenta, pues al momento de analizar el tipo penal del delito de concursión. Ahora, respecto al delito de concursión, hay ciertas, de repente por ahí, de repente semejanzas o de repente relaciones, como le señalaba en la diapositiva, relaciones concursales con otros delitos. Por ejemplo, hay una cierta relación con el delito de coacción. ¿Esto cómo? ¿Cómo es eso? A ver. Cuando hablamos, o uno de los delitos en los que podría entrar en concurso la concursión, sería, obviamente, con el delito de coacción. Bien, y este delito de coacción hay que tener en cuenta que se encuentra, pues, estipulado en el artículo 151 del Código Penal, que es un delito que está más bien fuera del alcance represivo de los delitos cometidos por funcionarios en contra de la administración pública. En efecto, bien, hay que tener en consideración que el delito de coacción tiene como núcleos rectores la violencia o la amenaza, que obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o impide hacer lo que la ley no prohíbe. Y la diferenciación va a ser, o la diferenciación va a radicar, bien, en cuanto al bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Porque en el delito de coacción va a ser ¿qué cosa? La libertad personal. Mientras que en el delito de concusión, como ya se hemos señalado, vendría a ser la administración pública, ¿no? Por otro lado, también otra relación concursal se daría con el delito de abuso de autoridad. Ahora, podemos encontrar relaciones concursales en el mismo bien jurídico protegido, esto es la administración pública. Por ejemplo, con el primero que podría saltar a la vista sería, como ya le hemos dicho, con el delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. ¿Por qué? Porque ambos tipos penales comparten, pues, una misma descripción legal, cuál es abusando del cargo, además de compartir la misma calidad de sujeto activo. ¿Y quién viene a ser? Obviamente el funcionario público. Pero aquí debemos hacer una precisión. El abuso de autoridad solo lo puede cometer el funcionario público investido de autoridad, mientras que en la concusión lo puede cometer ¿quién más? El funcionario público, como también el servidor público en pleno ejercicio de sus funciones. Y sobre la otra relación concursal, que es la más común, miren, la que muchas veces es causal de repente de confusión, es con el delito de cohecho. Ahora, o con el cohecho pasivo, según el artículo 393 del Código Penal, ¿bien? Hay que tener en cuenta que ambos comparten el mismo objeto de protección. Igual, de mañana. Uy, me habían silenciado. Como le decía, ambos comparten el mismo objeto de protección jurídico penal, ¿bien? Esto es la administración pública. O sea, ambos van a tener, pues, como sujetos activos a un mismo personaje. Ya teníamos al funcionario público o servidor público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos tipos penales tienen diferencias muy marcadas. Cuando vamos a un ejemplo, en los medios, por ejemplo, en los medios, o mejor dicho, en los verbos rectores para la ejecución típica. Por ejemplo, en el delito de concusión, los verbos que son obligar o inducir. Mientras que en el cohecho pasivo, los verbos rectores, ¿cuáles? Aceptar, recibir o solicitar. Es decir, se trata de medios pasivos por parte del funcionario o del servidor público. O en otras palabras, bien, en los delitos de cohecho se produce, como ya también le he mencionado, que se va a producir una negociación ilícita entre el funcionario y el particular a partir de la confluencia de voluntades. Bien, obviamente aquí se prestan pues de forma libre. Mientras que en la concusión, bien, la voluntad del particular que admite la coacción del funcionario se encuentra viciada pues en su libre determinación. Aquí que estos dos delitos, que si bien es cierto muchas veces es materia de confusión, pero ya se ha más o menos, espero haber aclarado el tema o cuál es la diferenciación propiamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos, para ya resumir, porque me acaba de llegar una notificación que me queda 10% de batería sobrado, bien, para resumir, uno de los delitos o este delito de concusión hay que tener en cuenta que para que se dé no la concusión deben concurrir pues como elemento fundamental una acción delictiva, y esta acción delictiva tiene que ser voluntaria, en la cual el sujeto activo del delito obviamente se mueve y actúe con el fin de ¿qué? De obtener pues una ganancia y una utilidad. Y esa utilidad y esa ganancia
obviamente tiene que ser indebida, siendo este el segundo de los elementos pues, que quizás integran a este tipo. Bien, además hay que tener en cuenta que si hablamos por ahí de un tercer elemento en este tipo penal de concusión, o para incurrir en la tipificación de este delito, es que el funcionario o servidor público actúe de repente, con intimidación, ¿no? Para que la víctima, de repente, de este delito, le entregue, pues, los fondos, o quizás los bienes que éste le exige, ¿no? Entonces, nuevamente, retocamos, hay que tener en consideración también que este delito, pues, es un delito pluriofensivo, ¿no? Tipo penal pluriofensivo. Esto en el extremo de que se considera que, por un lado, el bien jurídico, obviamente, es la administración pública, pero también hay una afectación, nos menciona, pues, a la libertad individual de una persona cualquiera, que también ataca o agrede al patrimonio de un sujeto. Por eso, vuelvo a repetir, se considera bien a este delito, pues, como un delito pluriofensivo, a la medida, pues, que obviamente va a afectar una cantidad significativa de bienes jurídicos, ¿no? Pero, bien, esto ya como para terminar, en la forma en cómo se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, podemos decir, pues, que el objeto jurídico de este delito, obviamente, es la administración pública que exige del funcionario, que obviamente actúe de manera correcta y de manera honesta, es decir, pues que actúe pues con probidad y lealtad a la administración pública, ¿no? Como pues, todos nosotros creemos o consideramos que tendría que darse, pues, ¿no? Ahora, algo más como para resumir este delito, pues ya se ha señalado, existe un sujeto activo, ese sujeto activo obviamente tiene que ser el empleado o encargado del servicio público, y respecto al sujeto pasivo, como también ya se ha señalado, considero pues que el particular vendría a ser la víctima, pero el sujeto pasivo vendría a ser la administración pública, teniendo en cuenta el bien jurídico que viene a ser o que protege pues este tipo penal del delito de concusión. Espero pues de cierta manera haber aportado, ¿no? un pequeño grano de arena respecto de repente al análisis de este delito, que es muy interesante. Sí, me ha tocado casos defender sobre este tema, y muchas veces pues al momento de que el Ministerio Público tipifica o imputa un hecho, muchas veces no se realiza de forma correcta, pongámosle así, la tipificación adecuada, ¿no? Y al final pues muchos de los casos caen, ¿no? Voy hablando con una forma de litigante, que muchos de los casos se caen, ¿no? A un posible archivo, ¿no? Y cuando estaba también trabajando en el Ministerio Público, pues sí llegamos o advertimos, ¿no? La existencia de repente de denuncias que se da sobre concusión, pero a las finales no configuraba el tipo penal, y al no configurar el tipo penal, obviamente lo derivábamos pues a la penal corporativa. ¿Por qué? Porque, como yo les he señalado, o puede darse concusión, perdón, no puede darse concusión, pero puede darse de repente extorsión. Y extorsión, pues, sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí en Huaura, ya no lo vería lo que es la Fiscalía Especializada de Corrupción, sino lo que es la Fiscalía propiamente penal, ¿no? Entonces, cositas que, nuevamente recalco, espero haber aportado de cierta manera, y de verdad agradecer a la comisión, ¿no? por la invitación, y pues nada, si hay algunas preguntas, por favor me las hacen llegar, y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, estimado abogado. Igualmente agradecerle a usted por compartir y divulgar conocimiento jurídico. Bueno, en lo que tiene que ver la lámina del abuso de autoridad, en el chat le están preguntando si es que eso puede devenir en el delito de instigación. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso? ¿Me puede repetir, por favor? En la lámina de la parte del abuso de autoridad, en el chat están preguntando si es que eso puede hacer que se caiga en instigación. ¿Cómo nos puede ampliar un poco más ese concepto? Uy, estaba hablando, no se había prendido ya. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la instigación, obviamente hay que tener en cuenta que instigación es inducir a alguien a una acción, generalmente considerada como una negativa, ¿no? Entonces, la instigación, por ejemplo, yéndonos al tema práctico, bien, sí he podido advertir, por ejemplo, con el tema de mi tiempo en el Ministerio Público, que la instigación vendría o radicaría
siempre y cuando dentro del funcionario público que obviamente instiga a la persona a la realización o a la entrega, pues, de una dádiva o a la entrega, pues, de algo que sea netamente patrimonial. Entonces, sí he visto el tema de la instigación cuando hablamos del tema de la corrupción. Entonces, sí podría darse mediante ese término, ¿no? Ahora, respecto al tema de lo que me dicen del abuso de autoridad, bien, hay que tener en cuenta que muchas veces el abuso de autoridad, bien, está enfocado, pues, de repente por ahí, o configura, bien, cuando esta persona, bien, o perdón, cuando este funcionario público, abusando de su poder propiamente, realiza acciones que no necesariamente tiene que ser solicitar una entrega de una dádiva o la entrega, pues, de un bien patrimonial propiamente hablando, sino puede darse, pues, bajo otros aristas, ¿no? Entonces, eso respecto a lo señalado, pues, bajo la pregunta. Acabo de ver también en el chat, me obtuvieron la duda sobre lo que es del autor. Muchas gracias al autor que dio el nombre de Fidel Rojas Vargas. No me acordaba, Rojas Vargas, no recordaba. ¿No? No sé si hay otra pregunta. Bueno, pues agradezco mucho su ponencia, estimado abogado, y el día de hoy quisiera también preguntar si es que alguien tiene alguna otra pregunta en relación a este tema muy importante que es sobre concusión dentro de lo que tiene que ver la corrupción de funcionarios públicos. ¿Alguna persona que pueda alzar la mano? Con gusto le doy paso. ¿No? Entonces, estimado abogado, pues este ha sido todo, toda la ponencia. Igualmente le reitero una vez más, agradezco a usted y también el día de hoy a los presentes por estar aquí. Seguiremos pues difundiendo más conocimiento en lo que tiene que ver pues lo que conforma esta comunidad jurídica, el Diario del Abogado. Muchas gracias igualmente a todos.